A la hora de poder analizar los contextos en la Biblia, es importante tener en claro que existen contextos históricos y existen contextos literarios o gramaticales. Soy Miguel Ochoa y para mí es un privilegio darte la bienvenida a este espacio de fidelidad a la palabra y compromiso con la misión de Dios. En este nuestro tercer video de la serie de exégesis, esta serie que lleva como título Permitir que la Biblia hable, vamos a aprender algo acerca de los contextos con los cuales nosotros nos encontramos a la hora de remitirnos a las sagradas escrituras. Mira tu pantalla. Tenemos por primer lugar que nos encontramos con contextos históricos y que por otro lado nos encontramos con contextos literarios. Entonces, el contexto histórico nos permite utilizar el acercamiento contextual que vimos en nuestro anterior video. Si no lo has visto, te dejo la pestaña por aquí. Nos permite utilizar ese acercamiento histórico para poder mirar el panorama general a la manera o de manera histórica y cultural del libro y del pasaje que estamos analizando. Por otro lado, el contexto literario ya tiene que ver con el texto como tal, con la gramática del texto. Cuando nosotros vamos a hacer un análisis del contexto histórico, tendríamos que entender lo siguiente, y es que está en panorama general la escritura. Acá tenemos la Biblia, la escritura. La escritura tiene ciertos contextos que te voy a ir describiendo a continuación. El primero de ellos es el contexto entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Entonces, el primer contexto que nos encontramos es el Testamento. ¿En qué parte se encuentra el pasaje o la perícopa que tú vas a estudiar? Entre el Antiguo Testamento o entre el Nuevo Testamento. Ese es el primer contexto. Y son muy diferentes porque hay algo que marca la interpretación entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Y lo más importante es la teología que rodea tanto al Antiguo como en el Nuevo Testamento. La teología del Antiguo Testamento era una teología supeditada por la ley mosaica. Entonces, todo lo que se interpreta, lo que se extrae y lo que se interpretaba tenía que tener en cuenta la ley. Pero en el Nuevo Testamento ya no es así, porque en el Nuevo Testamento la interpretación cambia porque la teología cambia. ¿Y quién cambió la teología? Nuestro Señor Jesucristo. Con su muerte y resurrección en la cruz del Calvario, cambia la teología. Y ya no estamos bajo la interpretación de la ley, sino estamos bajo la interpretación del pacto de la gracia. Entonces, es importante tener en cuenta ese primer contexto que nos encontramos en las escrituras. Segundo lugar, nos encontramos el contexto del libro. 66 libros de las escrituras y hay libros que son muy diferentes y que se deben interpretar de manera diferente porque el género literario es diferente. Entonces, aquí también juega mucho el género literario del libro. ¿Y qué utilizo yo para acercarme a el libro? Muy sencillo, el método sintético. Método sintético, también te dejo el video aquí de método sintético para que lo revises, porque con el método sintético yo veo un libro de las escrituras en su panorama general. Con ese método sintético yo veo el autor, quién era el destinatario, cuál era la situación del autor, cuál era la situación del destinatario, cuál fue el probable año de escritura,
cuál fue la ocasión, cuál fue el lugar, cosas importantes, insumos importantes a la hora de ver el contexto de un libro. Pero otro contexto que yo me encuentro acá es el contexto del capítulo. Entonces ya sabes que la Biblia está bosquejada por capítulos. Esos capítulos son exactos. La mayoría de veces sí, pero en otras ocasiones no. ¿Por qué? Porque hay que entender que originalmente la Biblia fue escrita de largo. No tenía ni capítulos ni versículos. Ya las divisiones de los capítulos y los versículos los hicieron algunos estudiosos posteriormente. Y a veces esos estudiosos también podían no dar en el blanco, no ser muy acertados en la división de capítulos y versículos. Por eso es que nosotros como intérpretes, como exégetas de las escrituras, necesitamos sumergirnos en el mundo bíblico y comenzar a comprender dónde comienza una perícopa y dónde termina. Recuerda que perícopa es unidad de pensamiento completo. Y cuando tengamos eso, entonces ya llegamos al siguiente contexto que encontramos en las escrituras y es el contexto que rodea al pasaje o a la perícopa. Entonces, este contexto histórico y estos contextos históricos que encontramos en las escrituras son importantes poderlos revisar. Recuerda, el contexto del testamento, el contexto del libro, el contexto del capítulo y el contexto del pasaje. Cada uno de ellos tiene un contexto histórico y cultural, claro que sí. De hecho, este contexto histórico se debería también acompañar del contexto histórico-cultural. Entonces, esto en la parte histórica. En lo cultural, listo, en lo cultural yo qué debería revisar por aquí. En lo cultural yo debería revisar costumbres, política, debería revisar geografía, cuál era la economía y quizás otros aspectos que te puedan ayudar, apoyar a poder entender cuál era el contexto cultural del testamento, del libro, del capítulo y del pasaje. Ahora, por otro lado, ya nos encontramos con el contexto literario y aquí lo tenemos. Este contexto literario tiene que ver con la escritura, con la gramática. Entonces, por eso es que el método que nosotros utilizamos, lo puedo escribir por aquí, es el método histórico gramático. Gramático. Entonces, con ese método exegético histórico gramático, nosotros podemos tener un panorama general de los contextos que rodean el pasaje, tanto contextos históricos como contextos gramáticos. Entonces, en este punto del contexto literario o gramático, yo ya no me centro a ver cuál era la cultura, cuál era la política, la geografía, la economía, sino que yo ahora ya centro mi atención en solamente el estudio de las palabras. Me meto acá con la gramática y comienzo a analizar verbos, palabras repetidas, sustantivos, pero algo también importante en este contexto gramático es qué viene antes y qué viene después. O sea, qué rodea literariamente a la perícopa. Si yo quiero lograr entender y poder llegar a un punto em, cercano en el cuanto al contexto gramático, es importante que yo me tome la molestia, no debe ser molestia, pero me preocupe por leer 2 capítulos antes y 2 capítulos después para poder tener un panorama
de cuál es la acción o de cuál es la temática de la cual se está hablando en ese pasaje o en esa perícopa. Entonces, en este estudio gramático podemos revisar a estos verbos y a estas palabras importantes, podemos analizar, hacerles un análisis en el idioma original, bien sea hebreo, bien sea griego, que en nuestro próximo video te voy a dar una herramienta importante, sencilla, pero es una herramienta importante que quizás te pueda ayudar para poder hacer un análisis de las palabras importantes en la parte del contexto gramatical. Muy bien. Cuando yo tengo todo esto en contexto, entonces ya tengo herramientas, insumos, ya tengo de dónde tomar, de dónde extraer para acompañar mi idea exegética que es fundamental y que en los próximos videos te voy a estar hablando acerca de dos maneras importantes y sencillas pero profundas de cómo extraer una idea exegética. Eso fue todo por el día de hoy. Recuerda suscribirte a mi canal y juntos sigamos creciendo en este camino de ser fieles al texto bíblico. Un saludo especial desde la ciudad de Bogotá.